Vamos a la Biblia, vamos al libro de Ezequiel. Y estamos en el capítulo hoy 33. Ya vamos casi a acabar el libro. Y con este terminamos la Biblia, hermanos. Sí que sí. ¿Y volvemos a empezar o qué? ¿Volvemos a empezar desde Génesis otra vez? Maca, Irene, ¿cómo están? Bien. Martín, Larín. ¿Ustedes están clonados, ustedes dos o qué onda? Juan José y Martín, ¿están clonados? Es el clon, son clones. Bien, va. Vamos a ir a la Biblia. Vete ahí al capítulo 33. Después de los juicios sobre las naciones, la narración va a tomar un pequeño giro y ahora se enfoca en el pueblo de Dios. ¿Ok? Y aquí se va a presentar a Ezequiel como un profeta que está cumpliendo, más bien como un atalaya, como alguien que está cumpliendo una función de vigilar. Está muy interesante esto, pero lo que te quiero preguntar es si alguna vez has participado en un simulacro, ya sea de un sismo, de un incendio, no sé, de un ciclón, cosas como esas. ¿Has participado? ¿Sí? Y bueno, obviamente tú ya sabes que es un simulacro y empiezan a sonar la alarma y dices, es un simulacro, ¿verdad? Y no haces caso. Y si fuera real y tú estás pensando que es un simulacro, pues probablemente sufras pérdida. Yo me acuerdo que yo trabajaba en un barco petrolero hace muchos años. Se llamaba el DLB 1501. Era un barco hecho en Alemania, vendido a Francia y rentado a México. Entonces yo trabajaba ahí, yo era muy joven ahí en ese entonces, era un barco gigantesco y andábamos en medio del océano ahí trabajando y en ocasiones se hacían esos simulacros y tú en tu camarote tenías ahí tu punto de reunión donde te tocaba a ti llegar si había alarma. Entonces tenías que agarrar tu chaleco salvavidas, correr hacia ese lugar donde era tu punto de reunión y ahí se hacía ya todo el simulacro y me acuerdo que hasta aventaban, eran unas cápsulas así blancas como de fibra de vidrio y esas las aventaban al mar y en cuanto caen al mar se rompen esas cápsulas y salen unas balsas y esas balsas tienen adentro lo necesario, tienen hasta techo. Entonces esas balsas tienen lo necesario, es un simulacro también, tienen lo necesario para que sobrevivas por un tiempo, pero si tú llegas ahí a ese simulacro y alcanzas subirte a esas balsas, obviamente vas a ser rescatado, ¿no? Llevas pistola de luces de bengala, unas vitaminas en barra, galletas, carne seca, anzuelo, hilo, agua de bote, muchas cosas, ¿no? Que tiene ahí una linterna, lo suficiente para que puedas sobrevivir. Pero la verdad es que cuando sonaba la alarma, yo ni me levantaba. Yo me quedaba acostado en mi cama. Y decía, es un simulacro. Y luego sí, pues pasaban lista, ¿no? Y si no estabas en el simulacro, pues sí, te hacían una sanción por no haber acudido al simulacro, porque era importante estar alertas a la alarma, ¿no? En una situación de emergencia. Bueno, algo por el estilo vamos a ver aquí. Vamos a leer del verso 1 al 6. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viendo la espada y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano
de la atalaya. Wow. Señor, gracias por esta palabra tan maravillosa, Señor. Te pedimos que estés con nosotros en medio de ella, Señor. Que tu Espíritu nos ministre, Señor, y que podamos poner por práctica estas cosas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la misión de Ezequiel en estos versículos se describe, es una atalaya, y está hablando en un lenguaje figurado realmente, ¿no? Realmente Ezequiel ha estado tocando la trompeta. Un vigilante generalmente, estos estaban en torres, estos atalayas en las ciudades amuralladas había torres, entonces estos atalayas estaban en las torres y estaban siempre viendo quién se podía aproximar, ¿no? Ese era su trabajo, observar un posible ataque de ejércitos enemigos, vigilar la seguridad del pueblo, y se veía que se aproximaba alguien, lo primero que hacían era sacar su trompeta, que era el chofar ese, o una trompeta, y tenía que tocar, tocar muy fuerte, y el pueblo conocía el toque de alarma. Entonces, cuando escuchaban la trompeta, el pueblo inmediatamente buscarían refugio para ponerse a salvo, y los que fueran hombres de guerra se tendrían que poner en orden de guerra, ¿sí? Era como una alerta que estamos en peligro, entonces tenían que tomar sus lugares y hacer lo propio. No como yo, que me quedaba acostado en los simulacros, ¿no? Que decían, es un simulacro. Pues hay mucha gente así. Ezequiel ha estado tocando trompeta, es decir, él ha estado anunciando ya por mucho tiempo el juicio de Dios, por años, hermano. Ha estado anunciando que viene un juicio de Dios. Ya las tribus del norte ya están cautivas. Judá y Jerusalén todavía tienen mucha seguridad, que porque están ahí en la ciudad santa, que porque el templo, que porque los egipcios. Están pensando, pero acuérdate que ya tomaron a Jerusalén, ¿no? Pero el mensaje de Ezequiel era precisamente anunciar el juicio con un propósito, que el pueblo entienda la señal y haga lo que tiene que hacer. Están en peligro ellos, están en un peligro muy grande de perderse para siempre. ¿Por qué? A causa de su idolatría, de sus transgresiones. Y hablando de esa idolatría, hermano, un paréntesis, qué tremenda la idolatría en nuestro estado, ¿eh? Pero feo, está feo la idolatría. Hoy es un día en donde el pueblo se vuelca en idolatría, pero de una manera descomunal, la verdad. Así que cualquiera que oyera el toque de la alarma, que oyera la trompeta, y no hiciese caso, ¿qué iba a pasar con él? Sería culpable de su propia muerte. Es decir, si esas veces que sonó la alarma en el barco y yo me quedé acostado porque ya sabía que era puro simulacro, si hubiera sido real, yo hubiera sido el culpable de mi propia muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hice caso a la trompeta. Pero, en contraste, el verso 5 presenta el caso contrario. Alguien que escucha la alarma y corre a buscar refugio. Alguien que sí atiende a ese llamado. Que escucha y no piensa, es un simulacro, no pasa nada. No, él sale corriendo y va a buscar refugio, va a buscar salvación. En este caso, la trompeta era la voz de Ezequiel, que estaba predicando un mensaje de juicio, pero también en el que había un espacio para el arrepentimiento y la restauración. Entonces, lo que estaba buscando Dios a través de Ezequiel era el arrepentimiento del pueblo. Y quien lo escuchara e hiciera caso, ¿qué iba a pasar con él? Libraría su vida. Es decir, Dios, aquí todavía se puede ver la gracia y misericordia de Dios, como Él está diciendo, ¿saben qué? Están en peligro, pero si alguno escucha la voz de Ezequiel como la voz de alerta y vuelve a ella, va a ser salvada su vida. Es como la alarma de sismo o de incendio, emergencia en cualquiera de los casos. Y como dije al principio, tú puedes pensar que es un simulacro y quedarte acostado. Y si no es, pues seguro te quedas entre las víctimas. Pero si acudes es probable que salves tu vida, más que quedándote en la cama. Porque nos dan flojera los simulacros, ¿verdad que sí? Yo hace poco entrenaba aquí cerca, en un lugar para hacer un poco de ejercicio, y ahí hacían simulacros de vez en cuando. Y yo nomás veía que empezaban con el simulacro, yo me salía mejor.
Había mucha gente así que estaba ignorando la palabra de Dios. El llamado de la trompeta es la palabra de Dios la que está viendo. Y la palabra de Dios nos advierte, nos confronta siempre. La palabra es de confrontación, hermano. ¿Ves? ¿Cómo sabemos que en un lugar están dando sana doctrina? Porque la palabra nos confronta, nos lleva a hacer cambio, nos duele, nos pega, ¿ves? Si solamente escuchamos cosas bonitas, eso no va a hacer cambios en tu vida. Escuchamos palabra de Dios, pero no solo es escuchar. En el libro de Santiago dice que somos nada más oidores de la palabra, pero que debemos de ser hacedores. El punto es cómo reaccionas a la palabra de Dios. Si haces caso o la ignoras, porque los resultados, de acuerdo a la forma en que actúas en base a lo que escuchas, pueden ser muerte o pueden ser salvación. ¿Okay? El verso 6 ya deja caer la responsabilidad del anuncio sobre la atalaya. Y este es el caso de la atalaya que no toca trompeta ante el peligro. Si no está tocando la trompeta en la atalaya, no está cumpliendo con su responsabilidad. ¿Sí? Entonces el pueblo no escucha la alerta, porque él calla. Aunque está viendo el peligro, queda callado. Y al caer bajo la espada, es decir, cuando caiga el juicio, la culpa no va a ser entonces del pueblo porque no fueron advertidos, ¿verdad? La culpa sería del profeta. Así que Ezequiel está anunciando, sonando la alarma, y él no podía callar en absoluto el mensaje de Dios. Todo lo que Dios le dijera lo tenía que anunciar al pueblo, porque era una voz de alerta, de alarma. ¿Para qué? Para que buscaran el refugio y la salvación de Dios. Tenía que darlo de manera fiel y precisa, tal y como Dios lo transmitía. Así es como se debe transmitir el consejo de Dios, tal y como Dios lo quiere transmitir, sin añadir, sin omitir detalle. Eso es lo más importante. Cuando tú comunicas un mensaje, tiene que apegarse a lo que Dios quería transmitir al pueblo, a lo que Dios realmente está diciendo. Y luego dice el verso 7 y 9, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los que amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por el pecado, pero tú librarás tu vida. Imagínate la responsabilidad tan grande que tenía Ezequiel al compartir la palabra de Dios. Y luego dice, el camino de Dios es justo. Los amonestarás. Todo el mensaje de Ezequiel, de Jeremías y de muchos profetas más fue de amonestación al pueblo de Dios. ¿Cuál era el propósito? ¿Estar molestando? Porque no nos gusta que nos confronten, ¿verdad? No nos gusta que nos corrijan. ¿A quién le gusta que lo exhorten, que lo amonesten, que lo confronten, que lo corrijan? ¿A quién le gusta? Realmente a nadie. Y cuando alguien viene y trata de corregir una situación o algo, ¡ah!, nos enojamos. Pero este mensaje todo era de amonestación y tenía un propósito principal. ¿Cuál era? Hacer volver al pueblo al camino. Una serie de contrastes aquí. Si el pecador moría por no ser amonestado por parte del profeta, es decir, si no era amonestado, moriría por su pecado, pero de quien se demandaría la sangre de ese pecador sería del profeta, por no haber amonestado. ¿Te imaginas? Así que quienes conocen la palabra de Dios y la callan y no la usan para corregir sus propias vidas, y a la vez de quienes escuchan para que hagan lo mismo. Porque cuando callamos nosotros, hermano, ante una situación, sobre todo situación pecaminosa, estamos en problemas. Porque el deber del predicador o de quien
proclama la palabra de Dios es amonestar, buscando la corrección del creyente. ¿Ok? Muy difícil, porque la gente se molesta, obviamente. Cuando tú vas con alguien y le dices, oye, con la palabra de Dios, ¿da? De acuerdo a la palabra de Dios, aquí dice esto. Lo primero que dicen, ¿y tú qué? Muy santito, ¿o qué? ¿No? O te dicen, no te metas en mi vida. Pero si escucha la amonestación y no hace los ajustes, es decir, si el profeta decía, esto es así, y no hace los ajustes, la culpa ya no es del que transmite el mensaje, en el caso de Ezequiel. Entonces dice Dios, si le diste el mensaje y no hizo los ajustes y muere, tú quedas libre de culpa. El oyente ignora el mensaje, será culpable de su propia muerte. Y luego dice el 10, verso 10 y 11. El pueblo, si ves, dice, tú puedes, ponme el 10, tú puedes, hijo de hombre, en la casa de vosotros. Así, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. El pueblo sabe que es pecador, están conscientes de su desviación. Como cuando nosotros sabemos en qué estamos fallando, estamos muy conscientes realmente de lo que estamos haciendo mal delante de Dios. Y el pueblo dice, pues sí, merecemos morir. Y por eso hacen una gran pregunta. Dice, con toda la idolatría que traemos, con toda la inmoralidad, con toda la desobediencia y la rebeldía, ¿cómo es que dices que vamos a vivir? Eso no es posible. Como mucha gente, ¿no? Cuando le proclamas el evangelio de la gracia, ¿verdad? Dices que Dios te perdona. No, a mí Dios no me puede perdonar, ¿verdad? ¿Se han escuchado esas personas que, no, a mí Dios no me puede perdonar? Porque, no, es que lo que yo hice es muy grave. Dios te puede perdonar. No, a mí no me puede perdonar. El pueblo se sabe pecador y dice, ¿cómo es que vamos a vivir? ¿Cómo es posible que Dios nos quiera perdonar? Pero aquí se muestra la increíble misericordia y gracia de Dios para el pecador. Y Dios asegura, dice, yo no quiero que los que se mueran. Yo no quiero. Lo que yo quiero es que vivan y que tengan vida en abundancia, como dijo Jesús. ¿O no? ¿Qué quiere Dios? ¿Que sus hijos mueran? ¿Que sean enjuiciados? No, Dios quiere que tengan vida y que la tengan en abundancia. Pero para que llegaran estos, tenían que llegar a un punto de arrepentimiento, después de ser confrontados con la palabra de Dios. Y luego Dios les dice, ¿por qué? ¿Por qué insisten en morirse? Si hay provisión para el pecador, si hay gracia, si hay misericordia, ¿por qué ustedes insisten en acabar mal? Verso 12 al 16. Dice, tú, hijo de hombre, di a tu pueblo, la justicia del justo, mira qué bonito, no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, y vivirá ciertamente. La justicia del justo. Aquí está dos personas diferentes. Quien piensa
que por ser un hombre justo está salvado, la salvación por obras. Ajá. Que empieza, yo no hago nada malo, yo soy justo, no me meto con nadie, estoy bien con Dios. Pero el principio aquí, ¿sabes cuál es? Nadie es tan justo como para no cometer pecado. Nadie es tan santo como para no cometer una transgresión. Nadie es perfecto. Así que toda una vida de justicia o toda una vida de santidad, si así lo quieres decir, queda anulada con una sola falta. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Quién puede vivir por su justicia? ¿Quién puede justificarse delante de Dios por sus actos de justicia? Pues es que yo soy súper santo. Aunque hay quien piensa que es más santo que otros. Sí lo hay. A mí me lo dijo una vez la esposa de un pastor, me dijo, yo soy más santa que tú. Dijo, acabas de perder tu santidad. Y en el caso contrario, el impío que se vuelve al camino, aquel que andaba desordenadamente, pero al escuchar el mensaje de Dios, la confrontación, al escuchar la gracia y misericordia de Dios, y se vuelve al camino, pero no solamente se vuelve al camino, hace varias cosas. ¿Qué es lo que hace? Primero, tiene que arrepentirse, se convierte de su pecado, y tiene que hacer según el derecho y la justicia, y tiene que restituir, y tiene que caminar en los estatutos, y tiene que permanecer ahí. Vuelve al camino y permanece. Entonces ese será ¿qué? Salvado. Nadie puede confiar en su propia justicia como medio de salvación, porque como lo dije, una sola falta elimina todas tus obras justas. Mismo Dios dice, nadie recordará sus buenas obras. Y en el caso, de la misma forma el impío si restituye y se arrepiente alcanza misericordia, pero debe permanecer en el camino recto. Pero lo más increíble es que así como dice, que era muy justo, con una sola rebelión ya nadie se va a acordar de todo lo bueno que hizo. Y en el caso contrario, en contraste dice, lo más increíble, un impío que se arrepiente y permanece en el camino dice, ¿sabes qué? No se recordarán nunca más tus pecados. Dios es maravilloso, hermano. Porque la verdad nosotros estaríamos perdidos. Todos estaríamos perdidos sin Jesús. Y para mí estos días son tan tristes, hermano. Ver el comercio, lo que significa comerciar con la religión, ¿ves? La ignorancia de la gente, la idolatría, la rebeldía de la gente, o sea, la falta de conocimiento de la gracia y misericordia de Dios, y están confiando en una religión de obras y cosas como esas. Dices, wow, o sea, de veras duele. Y luego se vienen todas estas celebraciones que solamente es puro comercio, ¿no? Dice del 17 al 20, luego dirán los hijos de tu pueblo, mira lo que van a decir, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia y hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme sus caminos. Nuevas de la caída. No, esta ya es otra parte. Ok. Dirán los hijos de tu pueblo. Déjame hacer algo rápido aquí. Ahora, una acusación directa a Dios del pueblo. Y dice, es como si estuvieran diciendo, ¿sabes qué, Ezequiel?
Dios es demasiado severo. Está muy difícil. Nos la pone muy difícil. Los caminos del Señor no son rectos, no está difícil. A lo cual Dios contesta, yo no estoy mal. Los que están mal son ustedes. Estos pretendían culpar a Dios de hacer un juicio imparcial, o ser demasiado duro diciendo, los caminos de Dios no son rectos, algo así como, Dios tiene la culpa por hacer tan difícil su camino. Por lo cual se les recuerda que el que se aparte del camino morirá. ¿Y sabes que cuando menciona el camino qué es? Es la ley. Cuando usa en el Antiguo Testamento, cada que dice el camino está hablando la ley. Cualquiera que se aparte de la ley se va a morir, dice. Y sigue en el mismo tema. El que se aparte, aun siendo justo, morirá. Y el que se vuelva, aun siendo pecador, vivirá. Pero termina diciendo, pero ¿saben qué? Ustedes pueden decir lo que quieran acerca de la ley, del camino, lo que quieran. Pero el veredicto final es, yo voy a juzgar de acuerdo a sus caminos. Y qué bueno que apareció Jesucristo, ¿verdad? Porque ahora Dios no nos va a juzgar de acuerdo a nuestros caminos, sino de acuerdo al sacrificio de Cristo y de cómo lo asimilaste, lo interpretaste y cómo viviste una vez después de que fuiste salvado por Dios. Porque la salvación se demuestra con la manera en que tú vives, ¿verdad? 21. Aconteció en el año 10º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. ¿Ok? Ahora ya pasa un tiempo más y aparece un mensajero, alguien que logró sobrevivir va y le da la noticia a Ezequiel de que ya el juicio de Dios fue ejecutado. O sea que la palabra de Dios se cumplió, tal y como debía haber sido. Bueno, luego veo, es que estoy pensando en otra cosa. Y la mano de Jehová, 22 al 24, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. El profeta ya no había hablado más, hasta que llegó el fugitivo y confirmó el cumplimiento de esa palabra de Dios que había revelado por medio de Ezequiel al pueblo. Y los pocos que quedaban en Jerusalén tenían un pensamiento diferente, todavía orgulloso de alguna manera. Decían, pues si Abraham era uno, quedaban muy pocos ya, muy pocos quedaban. Entonces dicen, si Abraham era uno y nosotros somos muchos todavía en comparación con Abraham, pensaban que iban a heredar la tierra y que ellos tendrían un nuevo comienzo, pero no sería así. Dios tenía un plan diferente. El nuevo comienzo sería con el regreso de los cautivos. El verso 25 y 26 es la respuesta de Dios. Dice, por tanto diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuviste sobre estas espadas, hiciste abominación, contaminaste cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de tener la tierra. Dios les dice, sí, ustedes creen que van a heredar la tierra, que van a tener un nuevo comienzo, que van a ser restaurados, cuando todavía creen que van a heredar la tierra ustedes, cuando ustedes violaron mis leyes. Y cuando comienza así, comeréis con sangre, es una clara alimentación, una clara mención a la alimentación kosher de Dios. Una de las cosas que estaba prohibido era que comer sangre. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Un día vamos a hablar de por qué Dios prohibió comer sangre.
cosa que no cumplieron. También su idolatría los llevó a esto. Entonces, y Dios le dice, también son violentos y cometieron inmoralidad. Dice, ustedes violaron mi ley, comieron sangre, se fueron de idólatras, cometieron asesinatos, cometieron inmoralidad y todavía piensan que son herederos. ¿Creen que los voy a heredar todavía? ¿Se creen merecedores de la herencia? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta obvia es no. Cuando alguien hereda, una persona hereda a alguien, ¿a quién hereda por lo general? Al que ha sido más apegado a él, al que ha estado siempre junto, ¿verdad? No hereda al descarriado, ¿no? 27 y 29, les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto, en soledad, y cesará la soberbia de su poderío. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad, desierto por todas las abominaciones que han hecho. La respuesta, esta es la respuesta. A los que reclaman la heredad, a los que están pensando que van a heredar la tierra, diles, los que están todavía ahí, que van a morir de espada, los que están en lugares desolados, devorados por fieras. Y los que están escondidos, de hambre, de enfermedad. Y la tierra va a quedar deshabitada y entonces van a entender quién es el que manda. Pero hay algo que agrega ahí, dice, todo es a causa de ¿qué? De sus malos caminos. 30 al 33, y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estaré delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y su corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y ya viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Qué bonito. Ahora defiende Dios a Ezequiel, ¿verdad? ¿Sabes que Ezequiel, tu ministerio ha sido bien doloroso como el de Jeremías, como el de Isaías, como el de Pedro, como el de todos los hombres de Dios? Y dice, ¿sabes qué? Toda esa gente se burla de ti, hablan de ti. Cuando se van, te van a escuchar, pero cuando se van hablando de ti. La gente pretendía estar escuchando a Ezequiel algo así como, ¡uy, qué bien predica Ezequiel! ¡Qué bonito estuvo lo que dijo! ¡Qué bonitas palabras! Todo lo que declara está bien, pero en son de burla. Solo era burla para ellos. La burla era de que lo escuchaban y no ponían en práctica lo que él decía. Eso es burlarse de la palabra de Dios, ¿sí me entiendes? Cuando el predicador está edificando o transmitiendo palabra de Dios, todos están escuchando, pero salen y no la hacen. Es burla. Se congregaban a escuchar a Ezequiel, pero solo lo escuchaban y decían, qué bonito lo que dijo, está bien o está grueso, pero nadie lo ponía en práctica. Y en un lenguaje poético Dios le dice, tú eres para ellos como un cantante que canta bien y que tiene bonita voz. O sea, ¿sabes qué, Ezequiel? A la gente sí le gusta cómo lo haces. Le gusta lo que haces, le gusta lo que enseñas, le gusta lo que escuchas de parte tuya. Porque transmite los mensajes como yo te los doy. Les gusta cómo lo haces. Pero sabes, todos se están burlando porque nadie lo va a poner por obra. Dice, pero cuando vean el fin,
entonces se van a dar cuenta de su error. Y sabrán que el hombre que les estaba hablando era un hombre de Dios y que lo ignoraron. Se van a dar cuenta de su error y que tú transmitías la palabra de Dios. Y cuando se den cuenta, dice, de que viene, porque ya viene, dice Dios, y va a pasar, y se van a dar cuenta que yo soy Jehová y que tenían profeta de Dios, pero ¿qué crees? Ya va a ser demasiado tarde porque el juicio ya está hecho. Entonces, hermanos, no solamente es congregarnos, no solamente es escuchar la palabra, sino ponerlo por práctica en nuestras vidas. Porque cuando estamos declarando palabra de Dios, estamos escuchando mensajes de Dios. ¿Y para qué Dios nos da estos mensajes? ¿Para entretenernos? ¿Para que nos la pasemos chido en el club? No. Para que vivamos y para que tengamos vida en abundancia. Y cuando nosotros no ponemos en práctica estos mensajes de Dios, es como burlarse de la palabra de Dios. Estoy preparando un estudio para el domingo de cómo las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos caso omiso de la palabra de Dios, es como burlarnos de la palabra de Dios. Cuando buscamos salidas para invalidar los mandamientos de Dios de alguna manera. Uno que he escuchado muy seguido, y me estoy saliendo un poquito del tema, ¿sabes cuál es el mandamiento que más quiere invalidar la gente de Dios? ¿Saben cuál es? El diezmo no es bíblico. La gente dice eso. No, si el diezmo no es bíblico, porque quieren invalidar un mandamiento de Dios donde les duele. Y así muchas formas se hacen para evitar la palabra de Dios, para invalidarla en nuestras vidas. El ingenio del hombre, los matices de enseñanza del hombre, pretendiendo invalidar la palabra de Dios. ¿Okay? Pero cuando no hacemos caso de la palabra de Dios, cuando no la ponemos en práctica, es como estos hombres que dicen, canta bien, predica bien, estuvo chido, pero no lo voy a hacer. Es una burla para la palabra de Dios. Entonces hay que ponernos las pilas. Estamos en la gracia y misericordia. Dios nos ha salvado a través de Jesucristo. Y eso es algo que no tenemos con qué pagarlo. Da un aplauso a mi Señor, que Dios te bendiga. Que tengas bonita noche.